Judá luego pone a la par de la antigua advertencia de Enoc una más reciente, proveniente de los apóstoles. Pedro, Juan, Pablo, todos predijeron que falsos maestros se levantarían y distorsionarían las buenas nuevas acerca de Jesús. Y ellos mismos se estaban haciendo eco de la temprana advertencia de Jesús acerca de esto mismo. Así que esta iglesia ya no necesita convencimiento, deben lidiar con estos falsos maestros. Por lo que Judá continúa hacia el encargo final. Él toma su línea inicial acerca de luchar por la fe y desarrolla cómo lograrlo mediante un genial grupo de metáforas. Él describe a la comunidad de Jesús como el nuevo templo de Dios, así que ellos deben construir sus vidas sobre el fundamento de la santísima fe que se refiere al mensaje central de buenas nuevas sobre la vida, muerte y resurrección de Jesús por nuestros pecados. Sobre ese fundamento, la iglesia debe edificarse a sí misma, mediante la dedicación a la oración y consagrarse al amor de Dios a través de la obediencia. Y la integridad de este edificio se mantendrá al estar alertas al regreso de Jesús, cuando traerá su justicia y misericordia. Y al hacer esto, se ayudarán unos a otros en permanecer fieles a Jesús. Judá entonces concluye adorando al Dios quien protegerá a su pueblo y los librará de caer alejándose de su gracia. La breve carta de Judá es poderosa y a la vez confusa para muchos lectores modernos, quienes se preguntan por qué el autor cita textos que hoy no se consideran parte de la Biblia hebrea, como Primera de Enoc o el Testamento de Moisés. Es importante recordar que la cultura judía de ese tiempo estaba inmersa en textos religiosos. Jesús, su familia y todos los cristianos judíos tempranos crecieron leyendo la Biblia hebrea junto con muchos libros que se basaban e inspiraban en las Escrituras. Y sabemos que había debates antiguos acerca de si estos libros debían ser considerados como escrituras o no. Pero a pesar de eso, siguen siendo importantes. Un libro no tiene que estar en la Biblia para decir un mensaje importante al pueblo de Dios, y así eran muchos textos judíos de ese periodo. Hoy se conocen como colecciones apócrifas, también conocidos como deuterocanónicos, junto con los pseudoepígrafos, y todos estos se preservaban y leían en las comunidades judías cristianas. Eran tratados con mucho respeto. Esto no significa que hubieran sido seleccionados como parte de la Biblia hebrea, pero sí son parte de la tradición bíblica. Y así Judá, que conocía a sus lectores, sabía que ellos valorarían las palabras de Primera de Enoc y las usó para comunicar su mensaje, que es este. La gracia de Dios a través de Jesús demanda una respuesta de toda la vida, no solo a sentir intelectualmente. Nota que Judá no critica ni se enfoca en la teología de los maestros, sino en su manera inmoral de vivir, la cual niega a Jesús. Así que Judá está aplicando aquí lo que Jesús les enseñó a sus discípulos. Si realmente me aman, obedecerán mis enseñanzas. Para los cristianos, la manera en que vives es el indicador más confiable de lo que realmente crees. Y de eso se trata la carta de Judas. Muy buenos días, estimados hermanos, soy Mario y vamos a continuar hoy con los últimos versículos de la carta de Judas, versículos 17 al 25. Vamos a dar lectura. Dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros, salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. El pasaje de Judas, el versículo 18: en el postrer tiempo habrá burladores. Estos burladores
que causan divisiones, dividen clases, clases con más, con menos conocimientos, superiores e inferiores, podríamos decir. Tengamos en cuenta que para los filósofos griegos los seres vivos, incluyendo las plantas, tenían alma viviente, pero solamente algunas personas tenían un nivel superior, teniendo una vida espiritual. Judas, sin embargo, a estos los describe como sensuales, que no tienen el espíritu. Esa descripción que hace Judas no es la de un cristiano que anda carnalmente. Esa clasificación que hace, o esa descripción, pertenece a un no cristiano. Podemos verlo en Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Por lo tanto, esta clasificación, esta descripción de los apóstatas, corresponde a personas que no son cristianas. El versículo 21, que habla de permanecer, conservados, dice: conservaos en el amor de Dios. Permanecer es el sentido del verbo original. Ese es el verbo principal. Los otros describen o están aclarando lo que es conservar, lo que es permanecer. Dice: esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Permanecer es la palabra central o es la acción central que tenemos en este versículo 21. Dios es soberano y debemos permanecer donde nosotros elegimos estar. Es decir, nosotros vamos a elegir si queremos estar del lado de la bendición o del lado de la disciplina. El versículo 20 habla de edificar. Dice: edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. La edificación siempre va a ser sobre la fe. En Hechos 20:32 dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Crecerá el edificio, simbólicamente hablando, en nuestra vida, por medio del estudio y por medio de la aplicación de la palabra de Dios. Sigue diciendo orar. Dice: orando en el Espíritu Santo. Nunca somos lo suficientemente espirituales como para no necesitar de la fuerza de Dios. En Efesios 6:18 encontramos que dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Debemos orar en el Espíritu, que es orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Sigue diciendo esperar. Lo encontramos en el versículo 21, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Literalmente significa esperando ansiosamente. Es vivir anhelando el retorno de Cristo, lo cual es motivo de purificación. En 1 de Juan 3:3 encontramos que dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Cada uno de estos tres verbos que vimos, edificar, orar, esperar, indica que la acción que debemos tener es constante. Es decir, no deben ser momentos puntuales de nuestra vida, sino debemos constantemente ir edificándonos, orar y estar esperando. Sigue hablando de alcanzar. Si experimentamos la misericordia, debemos alcanzarle esa misericordia también a otros. Esos otros que define acá, que clasifica, los pone en tres grupos. El primero
es el de los escépticos pero sinceros. El segundo es de personas incrédulas pero que están en un grande peligro. Y por último encontramos pecadores empedernidos, convencidos y casi diríamos entregados a permanecer de la misma manera. Esto lo tenemos en los versículos 22 y 23. Dice, a algunos que dudan, convencedlos. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y encontramos estos tres grupos de personas. El primero, que habíamos dicho, personas escépticas pero sinceras, no saben qué es lo correcto, no conocen lo correcto. No son personas que estén contra el cristianismo, no lo están, pero tampoco están seguros. No son cristianos, pero no están en contra. Muchos de ellos están abiertos a la verdad y también, lamentablemente, están abiertos al error, porque no son cristianos. Debemos tener compasión de ellos y esforzarnos en alcanzarnos con la verdad. En primera de Pedro 3:15 dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es decir, siempre debemos estar preparados para presentarles nuestra fe, para presentarles los fundamentos de nuestra fe. El segundo grupo es diferente. Son incrédulos que están en peligro, porque este segundo grupo está más comprometido con las enseñanzas falsas, podríamos decir también más cerca del infierno en definitiva. Hay que ser por lo tanto menos temeroso de ser ofensivos con ellos, porque estas personas eligieron una posición que ofende a Dios deliberadamente, a diferencia del grupo anterior. Sin una posición firme no vamos a poder rescatar a estas personas de la trampa en que cayeron. O quizá, más que rescatar, contribuir o colaborar, porque en definitiva no somos nosotros los que los rescatamos, pero al menos presentarles el Evangelio como para hacerlo. Por último, tenemos el grupo de los pecadores empedernidos. El último es el más peligroso de los tres grupos. En el versículo 23 dice, otros salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordias con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Este último, que habíamos mencionado, es el más peligroso de los tres grupos, nos dice que tengamos misericordia con temor, es decir, alertas para escapar. Misericordia sí, con temor. Este grupo está formado por personas que ya están metidas en el sistema falso. El primer grupo no lo estaba, no eran creyentes, pero no estaban comprometidos con este sistema falso, apóstata y propagador de enseñanzas falsas. El segundo ya estaba un poco metido y este tercer grupo está totalmente metido. No estamos hablando de que estén metidos en el mundo, que claro que lo están. Toda persona que no es cristiana lo está, sino estar metidos en el sistema de propagación de enseñanzas falsas, es decir, en el sistema apóstata. Este tercer grupo son propagadores de apostasía. Por lo tanto, este tercer grupo incluye a los falsos maestros. Estamos en presencia de maestros de la Biblia que tergiversan el mensaje de Dios. Por lo tanto, este tercer grupo es un grupo de personas con conocimiento y quizá hasta me atrevería a decir con gran conocimiento de la Biblia, pero dedicado a propagar, a distribuir falsas enseñanzas. Para alcanzar este grupo se debe ser muy maduro porque es un grupo con mucho conocimiento. Por último, el versículo 24 nos manda a descansar. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios nuestro Salvador sea gloria y majestad, imperio y potencia,
ahora y por todos los siglos. Amén. Nos manda en el versículo 24 a descansar en Dios, terminando con una expresión de alabanza. Nos manda a descansar en Dios porque Dios es soberano. Termina alabándolo al final, versículos 24 y 25. Alabar al Señor, a quien sea la gloria y majestad, imperios, el dominio y potencia siempre, ahora y por todos los siglos. Fíjense que habla esta carta de la apostasía, pero termina hablando del Señor, a quien le corresponde la gloria, la majestad, el imperio y la potencia siempre. Termina hablando del Dios soberano. El Dios eterno que es un Dios soberano. ¿No debería entonces sorprendernos que en las iglesias de Dios surja apostasía, que venga de afuera y que surja de adentro? Ya está anunciado en la Biblia. No debe sorprendernos el destino de los apóstatas, porque también está relatado en la palabra de Dios. Nosotros debemos mantenernos firmes, humildes, dependientes de Dios y aprendiendo, porque en la palabra de Dios tenemos reflejada y tenemos revelada toda la verdad que nosotros necesitamos saber. Es en el estudio de la Biblia y en la oración donde nosotros vamos a encontrar las herramientas para poder defendernos, para poder predicar, propagar nuestra fe y contrarrestar las falsas enseñanzas. Es en conocimiento de Dios, en humildad y en dependencia de Dios, donde vamos a ver obrar el Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero para cerrar esto, y como cierra la carta, Dios es soberano. Podemos confiar en nuestro Señor, que nunca ha perdido el control de lo que ocurre en el mundo. Ni lo perdió en el Génesis, en el huerto del Edén, ni lo perdió en el Apocalipsis, donde se ve la manifestación más plena o más evidente del poder de Dios. Y no lo tiene perdido ahora. Dios siempre es soberano.